presentación vamos a comenzar dando la bienvenida, saludando a nuestros dos primeros invitados. Tenemos con nosotros en el plató de Córdoba TV a Teo Fernández. Teo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Igualmente, un placer siempre estar aquí. Y hoy nos acompaña Esther Moreno. Esther, hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por sumarte. A ti por invitarnos. Y es que, bueno, pues seguimos conociendo al que el propio Teo ha denominado como Dream Team de Érase una vez Córdoba, muestra pues del orgullo, por otra parte lógico, razonable, que siente de esa gran familia que es esta empresa cordobesa, que a pesar de su juventud pues ya atesora grandes momentos, grandes hitos en sus 3 años de historia. Seguimos conociendo, como decimos, a sus representantes. Contamos pues con un grupo de personas especialistas como Ángela Laguna, Isabel Santofimia, Carmen Omaira, Isa Barrado, Damaris Romero, Antonio Becerra, Paco Mulero. Hoy pues tenemos la ocasión de conocer a Esther Moreno, a quien ya le hemos dado la bienvenida y a la que vamos a intentar presentar brevemente. Licenciada en Historia del Arte, Esther, especializada en Arqueología, concretamente en el mundo funerario romano en Córdoba, también gran conocedora del turismo halal, con estudios de posgrado en Madrid y Roma, así como una etapa como investigadora en la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC. Tu bagaje, Esther, se nutre de periodos como docente en la universidad, pero también en publicaciones, rutas, congresos, excavaciones, sobre todo o exposiciones como el Teatro Romano de Córdoba, una exposición que, por cierto, yo personalmente recuerdo con especial, de verdad, cariño y entusiasmo, o Funus Cordobensium. Eres monitora habitual de Córdoba Subterránea, un viaje a las entrañas de la ciudad, un descenso a lo todavía ignoto para muchos. Nuestro subsuelo, Esther, nos recuerda que Córdoba se compone de muchas Córdobas. Córdoba es muchas Córdoba, muchas. Tenemos la gran suerte de estar en una ciudad que patrimonialmente es muy rica, pero arqueológicamente también, porque es lo que todos estamos acostumbrados, ¿no?, a estar por la calle y decir, es que de donde excaves en Córdoba siempre sale algo, siempre sale algo. Es normal. Vivimos en una ciudad superpuesta, lo que se llama ciudades superpuestas, donde hay un gran periodo histórico de 2000, 3000 años que siempre ha estado habitado y es normal que haya esos vestigios arqueológicos. Y por eso, bueno, en junio del año pasado, de 2014, era presentada oficialmente esta ruta. Teo, ya te conocemos de otras entrevistas, ideólogo, fundador y gerente de Érase una vez Córdoba, monitor de esas rutas nocturnas, leyendas de Córdoba y brujería y hechicería. En Córdoba ya hablamos en su día de estas otras actividades. Teo, nuevamente un paso adelante, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos incrementando la oferta para hacer conocedores, tanto a residentes como a visitantes, de experiencias únicas, ¿no? Y es que esa Córdoba del subsuelo es todavía una gran desconocida. Sí, además el hecho de que tenga un gran componente arqueológico, bueno, en Córdoba por probabilidad era fácil que fuese así, pero realmente lo que buscábamos eran lugares subterráneos, no tenían por qué ser necesariamente arqueológicos. Una vez que la mayoría resultaron ser arqueológicos, pues bueno, esta era la persona idónea para darlo a conocer. Pero ya digo, de hecho tenemos uno en concreto, que es un curioso sótano de una casa particular, que no es estrictamente arqueológico, al menos no es lo que se entiende por un yacimiento arqueológico, aunque se puede hacer siempre en todos lados un poquito de arqueología. Y bueno, pues ese lugar en concreto efectivamente es ignoto, prácticamente desconocido, y luego hay otros lugares que sí están abiertos al público, pero que visita poca gente, y luego hay unos, digamos, intermedios que se han visitado muy puntualmente, en visitas organizadas muy esporádicas. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos hecho es básicamente el dar la posibilidad de conocerlo regularmente. Hay 2, 3 citas a la semana en las cuales se pueden visitar, de forma que además así se abren, como decía, no solamente al cordobés, sino al turista, porque claro, si es una visita cada 3 meses, pues lo que voy a tener una cola de cordobeses esperando, ¿no? El turista que venga un fin de semana cualquiera no le va a coincidir justo ese día que pueda ir. Esta es una de esas rutas semanales junto
a la de Julio Romero de Torres y también a la pionera y nocturna de Leyendas de Córdoba, con más de 2 años y medio de vida, que tú mismo, Teo, monitorizas junto a Ángela Laguna, responsable también, monitora habitual de la que nos habla de la vida y obra del pintor de Naranjas y Limones. Por cierto, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, si me lo permitís, para bueno, pues, traer aquí a colación el hecho de que en el diario digital Córdoba Buenas Noticias se hiciera referencia a las actividades en torno a ese 140 aniversario, ¿no? De nuevo se cierra un año pues plagado de éxitos, ¿no? De grandes momentos para Érase una vez Córdoba, ¿no? Por lo menos el año en el que ha tomado otra dimensión. No sé si decir el asentamiento, quizás el año del asentamiento fue más bien el anterior, el segundo de los 3, y este es el año en el que hemos intentado darle otra dimensión, porque además antes la empresa como continuo solamente estaba yo. Ahora ya había colaboradores, pero esporádicos. Ahora pues otras 2 personas de forma continua, Esther y Ángela, que tú lo has mencionado también, y hemos desarrollado sobre todo dos actividades nuevas, que son Córdoba Subterránea, que como actividad y como presentación y por cómo se diseñó, pues ha sido muy simbólica, y aparte todas las actividades que tú mencionas, que realizamos en noviembre por el 140 aniversario de Julio Romero de Torres. Yo creo que esos dos hitos han posicionado a Érase una vez Córdoba en otro nivel, y ahora ya lo que intentamos no es crecer, lo que intentamos es mantener eso y disfrutarlo y hacer que la gente lo disfrute más. Efectivamente, se suma pues a otros episodios como ese año dual, ¿verdad? España-Japón, ya hablamos de ello en su día, y bueno, recordemos que a estas rutas semanales actualmente pues se le unen actividades esporádicas como esa ruta de hechicería y brujería en Córdoba, la velada de relatos en patio para primavera y otoño, la de Córdoba bajo las estrellas en verano, o esa experiencia, esa Córdoba de las 1001 noches, y además actividades también bajo petición, ¿no? Siempre teniendo muy en cuenta cuáles pueden ser las necesidades en un momento dado de un grupo de visitantes o de habitantes de la ciudad, como Bienvenidos a Córdoba, La Jerquía Norte, La Auténtica Córdoba o Medina Azahara, más bueno, pues esa casa del caballo andaluz, a la que después, por cierto, vamos a hacer nuevamente referencia, y sin descuidar tampoco el ámbito propiamente formativo en forma de conferencias, de ponencias, ya con fecha fija. No quiere decir que no haya ninguna antes, que seguro que sí, pero el 25 de enero pues tenemos ese encuentro, ¿verdad?, en la Fundación Prasa, con esa conferencia bajo el título Leyendas, la magia de la historia, encuadrado en el 4º ciclo Museos y Desarrollo Local, que organiza precisamente esta institución, la Fundación Prasa, en colaboración con la Real Academia de Córdoba, ¿no? Muy activos en todas esas vías que nos permiten pues poner en valor, ¿no?, las grandezas y el esplendor de la ciudad. Así que desde luego celebramos que llegue también esa visita mucho menos habitual bajo nuestros pies, ¿no?, bajo lo que habitualmente recorremos y pisamos, ¿no? Si hay mucho por descubrir en Córdoba sobre tierra, no imaginemos ya a unos metros de la misma, ¿no? Y sobre todo porque los cordobeses, que he tenido gente de otros sitios de España, la última ruta fue una chica de Italia, pero los grupos de cordobeses que he tenido no lo conocen, viven en la misma ciudad y hay yacimientos que siempre están abiertos y no han ido nunca. No lo conocen. Y hay uno, que yo sí, eso sí quiero decirlo, que a mí me gusta mucho la reacción cuando vamos a entrar en un parking y entramos, enciendo las luces y todo el mundo dice, oh, porque ni se espera que ese yacimiento, no se lo pueden ni imaginar. Ellos saben, sí, que hay Córdoba muy rica arqueológicamente, siempre aparece algo en cualquier construcción y demás, pero se quedan con ese yacimiento en concreto. Me gusta mucho la reacción de la gente que viene conmigo cuando hacemos concretamente esa ruta, porque no se lo esperan. Me imagino que para vosotros como monitores, como responsables, cada visita, cada tour tiene que ser diferente, ¿no? Precisamente sí, claro, por esas reacciones y esas preguntas que espontáneamente surgen entre ese grupo de visitantes, como decimos, más o menos entre 2 y hasta 20 personas, ¿no? Pueden formar parte de estas rutas, siempre, bueno, pues adaptándonos, ¿no? Como decimos, a las necesidades, pero claro, también atendiendo a un número de personas a las que realmente podamos satisfacer, ¿no?, en esa
visita. Hablabas efectivamente, Esther, de esos yacimientos abiertos y los no abiertos. Tenemos que decir que nos encontramos con 4 yacimientos arqueológicos subterráneos, pero 2 de ellos habitualmente cerrados al público, ¿no? Sí, bueno. Lo cual nos permite pues, acceder a algo que no podríamos. También es normal que estén cerrados al público. Uno de ellos es un edificio de vivienda y el otro pues es normal que esté cerrado porque está en plena calle, no pueden tenerlo abierto. Pero eso sí nos permite que la gente que viene a hacer la ruta con nosotros conozca esos dos, 3 sitios que normalmente es de difícil acceso y sitios que ellos no los conocen. Así que yo invito a todo el mundo a que venga a hacerlas, que seguro que quedan bastante contentos. Nos ayudará sin duda a reconstruir nuestro pasado y de esa manera y en esa medida a entender mejor la ciudad en la que vivimos en este recorrido de más de 2 horas desde el punto de información turística frente al Alcázar de los Reyes Cristianos hasta la Mezquita Catedral en horarios los sábados a las 5 de la tarde y los domingos y lunes a las 11 de la mañana. Toda la información la tenemos en esa página web de Érase una vez Córdoba, también a través del consorcio, ¿verdad? Sí. Podremos hacer esas reservas y atendiendo además a ofertas especiales que nos encontramos si las realizamos vía telefónica también. Hay que decir que todo este trabajo, este tour, es el resultado de una intensísima tarea de documentación y además hay que añadir que vosotros como responsables que habéis podido recorrer estos diferentes yacimientos de la mano de los arqueólogos responsables de cada excavación, ¿no? Los cuales siempre pues, nos abren, ¿no? Esas puertas al pasado que otra persona pues, seguramente no pueda, ¿no? Tener la llave para hacerlo, ¿no? Hemos tenido una gran suerte en ese sentido, porque no solo la documentación ha sido bibliográfica, sino que también da la casualidad que en algunos de ellos yo he podido trabajar o he estado muy cerca en yacimientos muy cercanos y bueno, la gran suerte de contar con los arqueólogos que excavaron estos yacimientos. Entonces, para nosotros, ya te digo, enriquece mucho más a la hora de explicarle al público cada uno de estos yacimientos, porque tienes de primera mano datos que no vienen en las publicaciones. Claro. Y también otra cosa bastante interesante es que cuando estuvimos diseñando la ruta nos dimos cuenta que el protagonista o el segundo protagonista, por así decirlo, era el agua. Así que hacemos varios recorridos por diferentes sitios arqueológicos que siempre están relacionados con el agua y luego hacemos una de las paradas haciendo referencia al supuesto lago que hay bajo las tendillas y demás. Y la guinda del pastel es el final donde se cierra el círculo y ya, bueno, más o menos puedes saber si existe ese lago, dónde se encuentra realmente, etcétera, etcétera. Claro, no quiero descubrirlo. No, pero una vez más nos encontramos, ¿no?, con esa necesidad de ser muy riguroso, pero también dar espacio, ¿no?, a esa faceta, a esa dimensión legendaria de nuestra ciudad. Desde siempre se ha hablado, ¿no?, de ese lago de las Tendillas, también de una de las casas del agua, curiosamente y concretamente la que nos espera bajo la calle Juan de Mena, número 3, forman parte sin duda del inventario de esos grandes focos en los que la historia, las crónicas se entremezclan también, ¿no?, con ese punto de misterio, ¿no?, y eso además a la gente le llama especialmente la atención y siempre puede ser una vía, una herramienta muy interesante para acercarlos pues a la historia, ¿no?, rigurosa de Córdoba, ¿no? Sí, bueno, quiero aclarar que en el lago no se visita, por si claro, se lleva error, porque además hay veces que viene gente empeñada. Claro, que la finalidad es verlo. Aunque le dices que no, hay gente que se enfrentan casi contigo y te dicen, sí, claro que lo vamos a ver. Incluso he tenido varias anécdotas en este sentido, porque vienen y lo primero que preguntan es si vamos a visitar el lago. Y cuando les dicen, mira, el lago no se puede visitar por problemas de... porque no se puede acceder, etcétera. Seguridad. Por problemas de seguridad, claro. Y se quedan un poco como diciendo, ay, no puede ser, qué mala suerte, pero digo, no preocuparos, que vamos a hablar sobre este lago y demás. Y la verdad es que es uno de los, para los cordobeses, siempre, o sea, este tema del lago siempre está en la memoria colectiva.
que es un tema bastante curioso. Yo no, o sea, hasta que no he hecho esta ruta, no sabía qué importancia tenía la cuestión del lago para los cordobeses. Impresionante. Y sin embargo hay muchísimo más, ¿verdad?, por descubrir ya desde esa primera parada del paseo, en los baños califales del antiguo Alcázar Omeya, cuya construcción iniciara Abderramán III en el siglo X, con esas ampliaciones posteriores en el XII, perdón, en su tercera fase, y bueno, con descubrimientos como el que hacía, antes hablábamos efectivamente de los arqueólogos que han tomado parte o que han dirigido esas diferentes excavaciones. Es el caso de Pedro Marfil, ¿verdad?, director de la excavación de estos baños, que señalaba pues a esos azulejos verdes y blancos de la sala fría como los más antiguos andalusíes que se conservan, ¿no? Esto es absolutamente fascinante, ¿no? Escondidos, un dato, ocultos, yo no sé y ahí si, están. Claro, yo no sé si Teo lo conocía, además creo pero... que andalusíes no, creo que en general, él dijo que en su opinión eran los más antiguos de España. Así. Sí, o sea, que llegaba Yo todavía ese dato, por ejemplo, no lo conocía. Entonces, es lo que te comentaba antes, cómo enriquece el contar de primera mano con la gente que lo ha excavado. Yo no sé si tú lo conocías, yo no tenía ni idea. No, además yo quiero desde aquí dar las gracias claro. tanto a Juan Murillo como a Antonio Monterroso, como muy especialmente a Pedro Marfil, y digo especialmente a Pedro Marfil porque los otros dedicaron tiempo a explicárnoslo, pero es que Pedro Marfil incluso vino a lo que fue la ruta cero, la ruta, digamos, de estreno para gente del entorno y tal, vino y él explicó personalmente los baños califales, con lo que pues, fue todo un privilegio, y sí es cierto que nos gusta que siempre sea así, que siempre tengamos la información de primera mano, no a través de libros, porque por ejemplo podemos tener anécdotas, podemos tener cosas que no aparezcan en los estudios por escrito, tenemos un montón de información, y así cuantas menos bocas, entre comillas, haya entre el investigador que más conoce el asunto y el público, al final es el último que recibe la información, cuanto menos escalones intermedios haya, mejor. En este caso pues solamente estamos nosotros, en este caso está Esther, que es quien lo hace llegar a ese público. Y es que este paseo, esta Córdoba subterránea, nos permite pues, dar buena cuenta del esplendor de Córdoba en diferentes etapas. Hemos hablado pues, de esa primera parada, podríamos decir, pero la Córdoba romana también tiene un grandísimo peso, ¿verdad?, a lo largo y ancho de este recorrido, y además la Córdoba romana en su relación con el agua, ¿no?, a través de esas canalizaciones y ese uso posterior que haría el mundo árabe de las mismas, ¿no? Todavía sigue siendo una asignatura pendiente, es muy reciente, por ejemplo, ese reencuentro de la ciudadanía cordobesa con el propio templo, ¿no?, romano de la calle Claudio Marcelo. Para mí, yo también porque me he especializado en mundo romano, para mí la Córdoba romana siempre ha estado muy cercana, pero realmente al pie de calle te das cuenta que las personas, los cordobeses, lo que más se conoce es el mundo musulmán. También es normal, tenemos ahí la mezquita catedral, que todo el turista que viene es el buque insignia, por así decirlo, de la ciudad. Pero hay que tener en cuenta que si Córdoba en época romana tuvo una gran importancia, tanto como que la única escuela de gladiadores de toda Hispania estaba aquí. Entonces, los musulmanes no se asentaron en Córdoba porque sí, Córdoba no fue capital de un califato porque sí, sino que los musulmanes llegaron a una ciudad que era muy importante porque estratégicamente y geográficamente está muy bien situada. Tiene la sierra al norte con una serie de minas y demás, y al sur tiene toda una serie de la campiña con cultivos, etcétera. Córdoba también es muy rica en agua subterránea, y claro, esto es un punto a favor de la ciudad. Y como te digo, para mí siempre ha sido, la Córdoba romana siempre ha estado muy cerca. Oye, pero me gusta que ahora pues también la gente se dé cuenta que nuestro pasado es romano también y que ahí está, que se vaya conociendo. Y que Córdoba es o fue reflejo de Roma, ¿no? Como titulaba aquel conjunto de actividades muy acertadamente, recuperando la grandeza de esa Córdoba, capital de la Bética, esa Córdoba colonia
Patricia. Bueno, pues en este tramo, además, nos vamos a encontrar, como antes decíamos, ¿no? Con esta visita seguimos abriendo puertas, ¿no? Al pasado, incluso pues conociendo nuevas hipótesis, como la que nos habla de la existencia de un barrio construido junto al anfiteatro romano de Córdoba. En fin, seguimos en esa etapa, ¿no? De redescubrir nuestro pasado, y además lo hacemos, Esther, Teo, pues siguiendo la filosofía de Érase una vez Córdoba con todo el rigor, pero también manteniendo en todo momento ese enfoque didáctico, ¿no? Que hace que, si bien ya pues la materia prima sea fascinante, el viaje sea absolutamente apasionante, gracias a que sois muy conscientes de que le estáis hablando además a un público muy heterogéneo, ¿no? Habrá personas más versadas, pero habrá otras que no estén nada avezadas en este asunto y sin embargo sí tengan mucha curiosidad, ¿no? Muchas ganas de saber. Sí, claro, o sea, aunque muchos de los sitios, menos el subterráneo de esta casa de la judería, el resto son yacimientos arqueológicos, las visitas siempre están adaptadas al nivel que tiene el grupo. Es normal, no todo el mundo puede saber de todo, ni tampoco son lecciones ni clases universitarias sobre arqueología cordobesa, muchísimo menos. Se explica lo que hay, se explica el yacimiento, pero también la forma de vida del cordobés en época romana, en época musulmana, etcétera. O sea, no, que nadie tenga miedo a venir a la ruta ni se crea que es en plan académico, porque lo va a entender todo perfectamente. En un tercer tramo, Esther, Teo, nos trasladamos a los monumentos funerarios de la Puerta Gallegos, en bueno, pues ese espacio con forma de media luna, ese mausoleo en el que podemos aprender mucho sobre la muerte y el rito funerario en Roma, que tú también, Esther, y tan específicamente conoces. Y por supuestísimo, en este recorrido pues no falta esa joya, ¿no? Que alberga el sótano del Museo Arqueológico y que tantísimos arqueólogos como tú pues lamentáis, ¿no? No solo el expolio, sino también, bueno, pues el abandono, pero también fenómenos como aquel terremoto, ¿no? del siglo III, que no nos permiten hoy pues disfrutar de todo lo que podríamos haber encontrado, ¿no? Bueno, pero siempre hay que ver la parte positiva. Claro, hay que ser optimista. Si bien tú vas al Museo Arqueológico y estás viendo el teatro y lo que ves son los cimientos, oye, pues si tú vas a un teatro romano, no sé, Mérida, por ejemplo, y lo ves tal cual, pues aquí, oye, pues estamos viendo los cimientos. O sea, se sabe cómo el sistema de construcción de este edificio, del teatro. O sea, que siempre hay que ver la parte positiva. También es verdad que donde está ubicado siempre ha sido museo, hay muchas zonas de casa y demás que no se han podido excavar, pero bueno, también está el tema de la arqueología preventiva, que es mejor que esté ahí conservado que no que se excave. Siempre que se hace una excavación es un proceso de destrucción, aunque esté perfectamente documentado. Entonces, yo es que estoy bastante de acuerdo con el tema de la arqueología preventiva. Así que las partes del teatro que aún están bajo tierra, como se sabe cómo ha sido construido y se puede visitar y está bien integrado en el museo, los restos que quedan del teatro, perfecto. O sea, yo, aunque son cimientos, yo hago que la persona que viene conmigo se imagine que está paseando por el teatro, les digo, mira, donde estamos ahora mismo sería esto, aquí tendríamos la fachada, aquí, o sea, y al fin y al cabo lo entienden perfectamente. Bueno, pues no nos podemos perder esta experiencia que nos brinda Érase una vez Córdoba, gracias a la ruta semanal Córdoba Subterránea. Esther, ha sido de verdad un regalo poder tenerte aquí con nosotros. Un placer. Y además, en breve, mi compañera Amparo Pilar Muñoz va a tener la suerte de vivir parte de esa experiencia, algo que por supuesto ofreceremos a nuestros espectadores. Esther, espero que también nos volvamos a encontrar muy pronto aquí en Plató. Yo también lo espero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Y a ti, Teo, pues lo mismo te digo, muchas gracias por hacer posible esta entrevista de hoy y una vez más seguir propiciando el encuentro de nuestros espectadores, de tantos cordobeses y cordobesas y todas aquellas personas que siguen Córdoba TV y PTV Córdoba con el pasado de nuestra ciudad. Gracias a vosotros. Quisiera aclarar una cosilla a quien nos esté viendo, porque a lo mejor hemos comentado que en cada ruta son 4 yacimientos, pero a lo mejor alguien echa la cuenta de los que hemos comentado y le salen más.
Sí. Porque manejamos 6 yacimientos o 6 Vale. subterráneos. ¿Qué ocurre? Que eso es así porque por motivos de horario, Claro. para completar 4, todos los días no nos cuadran esos 4. Entonces tenemos que coger de eso el grupo de 6 y cada día, según horarios de apertura de monumentos, etcétera, elegir 4 de ellos. Bueno, pues No- entonces esto nos da la oportunidad de repetir en la ruta, ¿no? Efectivamente, Doblemente. efectivamente. Y quien quiera venir y dice, pues es que yo quiero ir un día que se vea seguro el teatro, pues sin ningún Claro. problema en la reserva telefónica se le precisa qué es lo que se visita cada día, ¿vale? Simplemente para aclarar esa cosilla. En total son 6, pero cada día se visitan 4 de esos 6. Pues magnífico. Ya de entrada pues habíamos llegado a la conclusión de que sería muy interesante conocer esta ruta y volverla a hacer una y otra vez, pero es que si además pues tenemos la ocasión de variar un poquito ese itinerario, ¿verdad? Adaptándonos a esas necesidades de las que nos hablaba Teo, pues mejor todavía. Así que bueno, pues toda la información, como decimos, en la web y en el blog de Érase una vez Córdoba, también en el Consorcio Provincial de Turismo, en su página web, vía telefónica vamos a encontrar rápidamente la posibilidad muy fácil de reservar pues nuestro espacio para participar de esta ruta semanal de Érase una vez Córdoba bajo el título Córdoba Subterránea.